La fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz, es la última gran edificación militar construida durante el virreinato. Es un edificio que merece ser reconocido y difundido como patrimonio. Su obra fue estimulada por el temor al poderío inglés que amenazaba la supremacía del Imperio Español en las Américas. Se ubica tierra adentro con el fin de apoyar la defensa de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz y para servir de protección al trasiego de mercancías y personas en el Camino Real. La fortaleza de San Carlos ha adquirido al paso de los años una connotación muy especial. Se le reconoce hoy día como un patrimonio cultural de la nación que es de los más importantes en toda la República. De hecho, la fortaleza de San Carlos tiene una magnitud no igualada por ninguna otra fortificación en el país. Es una gran obra realizada en el siglo XVIII, hacia los años de 1770-1775, producto de un proyecto específico, definido, lo cual permitió que pudiera realizarse en tan corto tiempo. Quien visite la fortaleza de San Carlos en Perote no podrá dejar de sorprenderse ante sus dimensiones. Sin embargo, el ejército realista la utilizó muy poco tiempo y posteriormente tuvo otros usos. En sus inicios era una fortaleza para la defensa del Camino Real entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Con el paso de los años fue modificándose esta función, sobre todo cuando en la independencia cambia de manos del poder español a ser una obra que perteneciera al gobierno federal mexicano. De esta manera se le destina en aquellos tiempos una de las más relevantes funciones que ha tenido, como fue la del heroico Colegio Militar. La historia del Colegio Militar comenzó después de la independencia de México. Sin embargo, la necesidad de crear una institución de esta naturaleza había existido desde tiempo atrás, porque cuando los jóvenes americanos ingresaban a las fuerzas militares de la Nueva España, no existía una educación homogénea, ni lugares especializados para formar a los aspirantes, y tampoco existía una doctrina militar. Por esto, en 1817, el brigadier Diego García Conde propuso al gobierno virreinal la creación de una escuela que brindara a los cadetes una enseñanza uniforme en la profesión militar. Pero su propuesta fue rechazada porque la política virreinal impedía que criollos o mestizos ocuparan puestos oficiales o altas jerarquías dentro del ejército realista. Solo los españoles tenían autoridad y verdadera educación militar. Hablar del heroico Colegio Militar sin mencionar al general Diego García Conde, pues no se valdría. ¿Por qué? Diego García Conde, aunque era un militar del ejército realista, él es el que empieza a intentar crear una escuela de cadetes. Lo empieza a hacer todavía en el movimiento de independencia, por ahí de 1817, pero pues no se le permite, ya que en la Nueva España los cargos importantes estaban destinados solamente a peninsulares. Y no era conveniente preparar a mestizos o criollos en el uso de las armas porque podían utilizarlas en contra de ellos mismos. El ingeniero militar Diego García Conde desarrolló una importante labor técnico-científica y abrazó a México como su nueva patria, insistiendo en la necesidad de formar a todos los cadetes con la misma instrucción. Diego García Conde insiste en crear esta academia porque dice que se requiere tener gente que conozca de las armas y del arte de la guerra aquí en la Nueva España. La propuesta del Colegio Militar comenzó a cristalizar a la par que el movimiento de independencia en México. En 1822, el emperador Agustín de Iturbide apoyó la propuesta de crear el Colegio Militar con Diego García Conde como primer director. Y así nació la Academia de Cadetes de la Dirección General de Ingenieros. Se le hace caso y se arma una Academia de Cadetes que se ubica en la Ciudad de México, en el antiguo edificio de la Inquisición. Pero al declinar Iturbide de su cargo, pues vuelve a quedar solamente una legislatura que empiezan a ver cómo armar este rompecabezas del país que se llama México.
En 1823, San Juan de Ulúa era el último refugio para la guarnición española que pretendía seguir ocupando México. Pero aunque Guadalupe Victoria ordenó el asedio a la plaza, esta fortaleza era inexpugnable a corto plazo para las fuerzas mexicanas. Así que propuso al gobierno general que todos los cadetes de la academia fueran enviados al castillo de San Carlos de Perote para recibir educación militar y tenerlos más cerca del puerto en caso de necesitarlos. Como los españoles se apertrechan en San Juan de Ulúa, la fortificación importante que les quedaba era San Carlos de Perote. Entonces empiezan a armar una escuela y ocupan el mismo proyecto de Diego García Conde. Y entonces el 11 de octubre de 1823, el general José Joaquín de Herrera y Ricardós determina y firma un decreto para que se cree el Colegio Militar y que se trasladen los oficiales de la Ciudad de México a Perote, a este edificio donde estamos hoy, la fortaleza de San Carlos de Perote. El general José Joaquín de Herrera, militar y político nacido en Jalapa, Veracruz, durante el virreinato participó en la lucha contra los insurgentes, pero finalmente abrazó la independencia de México. El 11 de octubre de 1823, como ministro de Guerra y Marina, expidió un decreto creando el Colegio Militar y ordenando el traslado de los cadetes a la fortaleza de San Carlos, en Perote. José Joaquín de Herrera vive en Perote, su infancia, su adolescencia. Entonces, cuando firme el decreto para que se funde el Colegio Militar en San Carlos de Perote, queremos entender que no solamente fue por el punto estratégico, sino por el conocimiento que tenía ya del edificio. Y después, en 1824, ya siendo presidente don Guadalupe Victoria, determina que de aquí partan los primeros elementos para formar lo que hoy es la Escuela Naval, la Escuela Náutica, y parten para Tlacotalpan. En 1824, cuando el Colegio Militar se encontraba en la fortaleza de San Carlos, el presidente Guadalupe Victoria ordenó la creación de la Escuela Náutica de Tlacotalpan. Y entre sus primeros alumnos se contaron 18 cadetes del Colegio Militar de Perote, que se integraron a esa nueva institución que ahora se encuentra en Antón Lizardo. San Carlos ha servido para muchos fines a lo largo de los siglos, pero también sufre el deterioro natural de cualquier construcción, y es preciso rescatarla como patrimonio cultural de México.